En esta ocasión... Mejor porque sí. Se oye mejor así. Muy bien, estupendo. Tenemos la ocasión de conocer a dos reinas de mediados del siglo XV, bastante desconocidas para el público en general, María de Aragón y María de Castilla. Como me comentaba el profesor Álvarez Palenzuela, al que ahora presentaré hace un momento, estas denominaciones que utilizamos nosotros, los historiadores, para hablar de María de Castilla, reina de Aragón, o María de Aragón, reina de Castilla, son en realidad convencionalismos utilizados por los historiadores, puesto que en realidad las fuentes de la época hablan de Doña María, reina de Castilla, sin más. Si procede o no de Aragón es una cuestión que no sale en las fuentes, o a la inversa. Doña María, la reina de Aragón, ¿no? Bueno, son convencionalismos que utilizamos los historiadores. Pero nos ha parecido conveniente sacar a relucir dos reinas tan desconocidas de esa Castilla-Aragón de mediados del siglo XV, porque nos interesa conocer realmente qué significa ser una reina en esa España del siglo XV. ¿Cuáles son los cauces, los medios, el mundo en el que se mueven, ¿no? ¿Qué podemos saber de ellas? Aunque es un tema a veces complicado, puesto que no siempre uno tiene las fuentes a mano, ¿no? Pero, en fin, hoy hemos traído uno de los grandes especialistas de la historia de España en el siglo XV. Es el profesor Vicente Ángel Álvarez Palenzuela. Yo siempre le llamo Vicente, hay otras personas que le llaman Ángel. Hay una solución intermedia que es llamarle Vicente Ángel. Pero, en fin, yo voy a continuar con mi vieja tradición de llamarlo Vicente, ¿no? Bueno, el profesor Álvarez Palenzuela, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid, es una persona que tiene una larguísima trayectoria investigadora que yo ahora tampoco puedo resumir porque tendría que consumir muchos minutos y el tiempo es oro, ¿no? Pero digo que es uno de los grandes especialistas en la historia peninsular de la Baja Edad Media y singularmente de la dinastía Trastámara, puesto que ha enfocado su investigación a una serie de grandes temas, grandes campos, en los que es el especialista. Por ejemplo, pues, de los últimos años, por ejemplo, por coger lo más reciente, es un gran conocedor de lo que es las Cortes de Castilla en el siglo XV, ¿no? Es un excelente conocedor de la historia política, a veces muy compleja de entender, de todas las alianzas, contraalianzas, bandos, ligas, que se dan en los reinados de la dinastía Trastámara, donde se inserta la historia de estas dos reinas. Es un gran especialista, yo creo que es el mejor especialista que contamos en este momento, sobre lo que fue la época del cisma de Occidente, esa gran división que hubo en la Iglesia, en la cristiandad latina, entre 1378 y 1417, y lo que a continuación vino, el problema del conciliarismo. Ha investigado ampliamente, no solo en archivos españoles, sino en extranjeros, conoce muy bien el Archivo Vaticano. En fin, es una persona de una extraordinaria solvencia. Bueno, y luego, evidentemente, muchos alumnos que se han formado en las universidades españolas de historia medieval lo han hecho también con sus manuales, sus obras de referencia. Es un editor, un gran editor crítico de textos medievales, o sea, que es la persona adecuada, creo yo, para centrar bien el tema de esta tarde y explicarnos, bueno, cómo ve él el papel de estas dos reinas de mediados del siglo XV, ¿no? Y sin más preámbulos, pues le cedo la palabra, agradeciéndole mucho que haya querido venir esta tarde a estar con nosotros. Adelante. Gracias. De todo lo que ha dicho César Olivera, introduzcan ustedes un descuento importante, porque se ha olvidado de decir que fue alumno mío y, sin embargo, sigue siendo amigo. Y entonces, claro, tienen ustedes que introducir ahí un factor de descuento importante. Pero, en fin, dicho esto, naturalmente le agradezco una presentación tan cariñosa en la que puede más quizá el afecto que el rigor científico, pero es de agradecer de todo punto. Bien, pese a ser amigo, ha tenido la perversidad de asignarme, decíamos un poco antes de entrar, un trabalenguas, ¿no? María de Castilla, María de Aragón, las dos son castellanas, pero vamos, castellanas de Medina del Campo y de Segovia, o sea, castellanas. Las distinguiremos porque llamamos María de Aragón a una mujer miembro de lo que llamamos los infantes de Aragón. Es una infanta de Aragón porque no nace infanta de Aragón,
nace noble castellana, pero su padre, Fernando, se convierte en rey de Aragón en virtud del compromiso de Caspe en 1412 y a partir de ahí comienza a ser una infanta aragonesa. Y llamamos María de Castilla a quien es reina de Aragón, realmente por ser esposa de Alfonso V. Ahí hay un cruce familiar que vamos a tratar en una conferencia que no puede ser muy larga, 50 minutos. Vamos a ceñirnos al tiempo, porque no hay cosa más tremenda que un orador, por muy bien que hable, un orador que dice 50 minutos y cuando llega a 49 dice concluimos enseguida, 17 minutos después está a punto de terminar, 22 después termina ya. Eso resulta pavoroso. Vamos a procurar ser en ese sentido puntuales. Les agradezco su presencia aquí, naturalmente. Nos acercamos a estos dos personajes que son primas y doblemente cuñadas, dos veces cuñadas. Como les decía, ustedes llamamos María de Castilla a la hija del monarca castellano Enrique III, reina de Aragón por su matrimonio con Alfonso V, y en cambio conocemos como María de Aragón a la hija de Fernando de Antequera, Fernando de Aragón después de Caspe, el infante castellano, y que es esta María de Aragón, reina de Castilla, en virtud de su matrimonio con Juan II, con el monarca Juan II de Castilla. Remontándonos un poquito atrás, pero con brevedad, el sangriento pleito dinástico castellano que alcanza su punto culminante en Montiel, es decir, la muerte del monarca Pedro I a manos de su hermanastro Enrique II, tiene como consecuencia inmediata la entronización de una nueva dinastía, los Trastámara, y de un pleito dinástico largo que realmente solo se resuelve con el matrimonio de Enrique III y de Catalina de Lancaster. Enrique III es hijo de Juan I de Castilla, nieto de Enrique II, y Catalina de Lancaster es hija de Constanza de Castilla y del duque de Lancaster, es nieta de Pedro I. Por lo tanto, el matrimonio de Enrique III y de Catalina era el matrimonio de los nietos de los protagonistas que venía en alguna manera a reintroducir a los descendientes de don Pedro I en el trono de Castilla. Fue una boda extraordinariamente importante. A Enrique, entonces príncipe, se le otorga por primera vez el título de príncipe de Asturias, las rentas correspondientes, que venía a darle la dignidad que naturalmente había de tener y la importancia que tenía ese enlace. Todavía la Catedral de Palencia, donde se casaron, conserva una puerta que se llama la Puerta de los Novios, por donde los desposados salieron el día de su enlace. Era un matrimonio muy importante que, bueno, efectivamente solo se cierra en 1393 el matrimonio, pero los desposorios son anteriores. Rey de Castilla desde 1390, el joven Enrique III despliega una enorme actividad durante su breve pero muy eficaz reinado. Es un monarca de quebradiza salud. Lo cierto es que eso hacía pensar un posible desenlace funesto pronto en juventud, y eso suponía una inestabilidad, un peligro de inestabilidad para el reino. Junto a Enrique III, el monarca, su hermano, que es un espejo de caballeros, o los cronistas quieren convertirle en un espejo de caballeros, y probablemente lo es, el afortunado Fernando, al que conoceremos como el de Antequera a partir de 1410, en que conquista esta importante población. Es el heredero del reino, heredero de su hermano, si éste fallece sin hijos. Naturalmente, eso hizo pensar en un momento determinado una eventual sustitución de Enrique III por su hermano. Fernando es dueño de importantes señoríos, es probablemente, digamos, el señorío más importante: Lara, Peñafiel, Mayorga, Medina del Campo, en fin, no podíamos seleccionar probablemente mejores poblaciones en rentas y señorío. Contrae matrimonio además en 1394 con Leonor de Alburquerque. Leonor es hija de un hermano de Enrique II, hija de Sancho, y de Beatriz, que es una hija de Pedro I y de Inés de Castro. Iba a decir una hija ilegítima, si es que podremos decir que no hubo matrimonio en Pedro I. Miro a César, porque él es autor de una extraordinaria monografía sobre Beatriz, en la que
Bueno, eso está ahí, está publicado, en la que, lógicamente, todas estas cuestiones tienen una enorme importancia. Bien, digamos que no solo por linaje, y ese linaje es importante, sino porque Leonor de Alburquerque es señora de un impresionante señorío en Rioja, en la propia Castilla, en Extremadura. Mencionar algunas de sus posesiones desde Haro, Briones, Belorado, Villalón, Ledesma, Alburquerque, que es el epónimo que lleva Medellín, en fin, la rica hembra en el lenguaje de la época, constituye Fernando una casa absolutamente impresionante de poder en Castilla. Y a ese poder sumará su papel como regente de Castilla a la muerte de su hermano, después de 1406, coparticipada esa regencia con Catalina, una coparticipación no muy amistosa. Añadirá a eso sus éxitos militares en Andalucía, fundamentalmente Antequera. Bueno, también no solo es afortunado, la campaña anterior, la de Setenil, no había sido muy afortunada precisamente. Los sevillanos, que ya entonces eran zumbones, después de haber tenido que retirarse de Setenil, le recibieron en Sevilla a los gritos de Setenil, Setenil y tal. En fin, pero después vino Antequera, en 1410. El manejo de los fondos para la guerra es absolutamente importante y, por supuesto, su reconocimiento como rey de Aragón en 1412 completan un currículum que le hacía ser un personaje temible. ¿Por qué explico todo eso? Todo esto porque nos va a dar la clave de las medidas que toma Enrique III. Del matrimonio de Fernando y Leonor de Alburquerque nace además una prole importante, los que después llamaremos los infantes de Aragón. En primer lugar, Alfonso, el que será Alfonso V de Aragón. Después Juan, duque de Peñafiel, rey de Navarra, rey de Aragón, porque sucederá en el trono de Aragón a su hermano Alfonso V. Enrique, el maestre de Santiago. Sancho, maestre también de orden militar. María, la futura reina de Castilla, que nace en febrero de 1403, seguramente en Medina del Campo. Y Pedro y Leonor, que son los hermanos que completan la importante nómina en la descendencia de esta afortunada familia. Su padre desarrollará un esfuerzo grande para dotar a sus hijos como corresponde a su elevada posición y en contraposición a esta, digamos, espléndida familia y temprana descendencia, del matrimonio de Enrique y Catalina no hay descendencia hasta 1401. Y en 1401, en noviembre de ese año, nace en Segovia María, que será nuestra María de Aragón, a quien las Cortes reunidas en Toledo el año siguiente juraban como heredera. Es decir, en 1401, 1402, si tenemos las Cortes como fecha, el infante don Fernando perdía su condición de heredero de Castilla en favor de su sobrina María. Después, en enero de 1403, un nuevo apartamiento. Esas posibilidades de Fernando como heredero se disipaban aún más con el nacimiento de otra niña, Catalina, y por completo, naturalmente, con el nacimiento en 1405 en Toro del que será Juan II. Del matrimonio de Enrique y Catalina, de Catalina de Lancaster, por lo tanto, 3 hijos, María, Catalina como su madre, y Juan. Ya antes de la muerte de Enrique III, que se produce muy tempranamente en 1406, parece que hubo propuestas para que el infante se hiciese cargo de la corona por el bien del reino, con objeto de evitar una larga minoría. También es verdad que el propio monarca tomó algunas medidas que podemos considerar garantizadas para garantizar la fidelidad de su hermano. En 1402, apenas nacida María de Castilla, se acordaba su matrimonio, naturalmente en el momento que los esposos tuviesen la edad adecuada, el matrimonio de María con Alfonso, el primogénito del infante, proyecto cuya ejecución dispuso el monarca Enrique III en su testamento, quiere decir que es un proyecto realmente acariciado por él y por él querido. Y en 1405, poco antes de la muerte de Enrique III, cuando las Cortes, reunidas en Valladolid en ese año, en 1405, juran al que será heredero de Enrique III, Juan II, su hijo, se acuerda el matrimonio de este con su prima María, nuestra María de Castilla, la infanta de Aragón. Es decir, que
En vida del propio Enrique III hay todo un proyecto, que no podemos decir solo planificado por Fernando de Antequera, sino querido por Enrique III, que es un doble enlace de los hijos de cada uno, destinado, yo creo, a dar estabilidad al reino. Por su parte, Fernando se ocupa de garantizar su poder indiscutible en Castilla, con otras medidas que vienen a reforzar ese proyecto. Un proyecto de matrimonio para Juan en Navarra, que no llegará a efecto, aunque él sí casará finalmente en Navarra, los maestrazgos de Santiago y de Alcántara para sus hijos Enrique y Sancho. Sancho morirá muy pronto, pero será en edad muy temprana maestre de Alcántara. Y, bueno, como les he dicho, el acceso de Fernando al trono de Aragón, conservando la regencia de Castilla. Entonces se proyectará el matrimonio para el infante Juan en Nápoles y se abandona el proyecto navarro. El proyecto napolitano también fracasará y volverá a casar en Navarra, aunque con distinta princesa. Apenas otra modificación en esos planes que lo referente a la dote de María de Castilla. En 1409 se le había atribuido el marquesado de Villena como dote. Cuando su marido, Alfonso, sea heredero de Aragón, es decir, después de 1412, el marquesado de Villena, en la frontera entre Castilla y Aragón, era una dote absolutamente inadecuada para una princesa castellana y se modificó por una dote económica muy importante, 200.000 doblas, era una suma ciertamente considerable. Se preveía que fueran de vuelta esa dote a Castilla si el matrimonio no tenía hijos, no los tuvo, y además se acordaba para ella un mantenimiento también de cierta importancia, 40.000 maravedís anuales, no era una pequeña cifra. Les menciono estas cifras no por un deseo de erudición vana, sino porque alguna parte de las acciones de María de Castilla, de la reina de Aragón, tienen que ver con el cobro de su dote, con hacer efectivo su mantenimiento anual. Hay, bueno, no me resisto a decirlo, a meter alguna morcillica, hay una cierta corriente bibliográfica actual, podríamos llamarle feminista, que está como contraponiendo al hombre y a la mujer. El hombre es un instrumento de guerra, según esta visión lineal, la mujer es un instrumento de paz. Y uno de los instrumentos de paz que ha atraído más la atención es María de Castilla. Porque efectivamente, como tendremos ocasión de ver, interviene muchas veces mediando. Pero hay que reconocer también que en muchas de esas mediaciones están sus intereses como reina de Aragón, por supuesto, pero también sus propios intereses personales. Cobrar la dote no fue sencillo, cobrar el mantenimiento anual fue a veces bastante complejo. En un estado de paz, en un estado de guerra, lógicamente las dificultades se incrementaban muchísimo. Hombre, la simple prohibición de sacar metal del reino hace que haya que buscar artificios, giros bancarios, apuntes bancarios, adquisición de bienes en Castilla para no sacar metal amonedado o, bueno, pues dotar a sus sirvientes, a sus fieles, invirtiendo ese dinero en Castilla. En fin, medios hubo diversos, pero el ambiente de paz siempre, naturalmente, es mucho mejor. La boda de María y Alfonso, el Alfonso V, que será de Aragón, y María se celebró en Valencia en el mes de junio de 1415. El oficiante fue ni más ni menos que Benedicto XIII, don Pedro de Luna, papa en ese momento. Acontecimiento magnífico, ya que César me ha citado como estudioso del cisma, siempre menciono a los papas como papas. Papa de la obediencia aviñonesa, papa de la obediencia romana, papa de la obediencia pisana, sin entrar en otros calificativos o descalificativos, nombres que descalifican y que se utilizan habitualmente en la bibliografía, que a mí me molestan incluso, ¿no? Papa en su obediencia, y además este es un papa de envergadura, que es, como digo, el oficiante de la boda de Valencia. Asiste toda la familia real. Es verdad que no tuvo la misma fortuna en la vida privada, aunque también una parte de la historiografía se haya empeñado en destacar la normalidad, el mutuo afecto y en aportar las numerosas cartas que existen entre los dos esposos, entre Alfonso V y María, tratándose con un gran afecto en la distancia y un gran afecto, pues puramente, en mi opinión, puramente formal, puramente diplomático, ¿no? Durante
pues hombre, desde el 32 hasta el 58 se cuentan 26 años en los que el marido dice estar deseando ver a su mujer lo antes posible y no lo logra. 26 años, hombre, no niego el afecto profundísimo que tenía don Alfonso V por doña María, por su esposa. Es verdad que tenía algún consuelo italiano, Lucrecia D'Alagno, por ejemplo, en fin, algún consuelo, alguno más. Bueno, volvamos a esto, seamos serios. Boda por todo lo alto. El cobro de la dote fue una empresa de cierta envergadura que se prolonga prácticamente una década. Se ha dicho que la reina castellana Catalina, la reina viuda, la madre de la novia, se opuso al pago de la dote. No es cierto, porque antes de la muerte de la reina de Castilla, antes de la muerte de Catalina, que muere en 1418, yo creo que se ha pagado en torno a 1/3 de la dote. Por tanto, es verdad sí que fue remisa a que se efectuase el matrimonio de su hijo Juan con María, la infanta aragonesa, seguramente por no reforzar la influencia de los infantes de Aragón en el reino de Castilla. Es verdad que la edad de los novios era una buena excusa, no había prisa en contraer ese matrimonio, ¿no? Los desposorios de Juan II y de María no tienen lugar hasta después de muerte de la reina. En Medina del Campo, residencia de Leonor de Alburquerque, tras haberse quedado viuda, reina de Aragón, viuda, pasa a residir en Castilla, en Medina del Campo, que es la residencia fundamental de la familia. Se trató ahí también el desposorio del infante don Enrique con la infanta Catalina. Se habló del marquesado de Villena nuevamente como dote, y aquí se registran quizá las primeras fisuras entre los dos hermanos, Enrique, maestre de Santiago, y Juan, el que después será rey de Navarra y rey de Aragón, que ha vuelto a la península en ese momento después de fracasar su proyecto de matrimonio en Nápoles. Fue aconsejable traerlo a casa, entre otras cosas porque el matrimonio no salía adelante, un matrimonio que podía haberle dado la corona de Nápoles, con una gran desigualdad cronológica entre los esposos, pero el interés político era importante. No salió adelante y hubo que traerle, entre otras cosas porque probablemente la familia real se hubiese quedado sin fondos si se mantiene mucho tiempo a don Juan en las tabernas napolitanas. Pero en fin, 2 años transcurren entre los desposorios y la boda de Juan II y María de Aragón. Hay algunos sectores que se oponen a ese matrimonio y realmente el matrimonio solo se contrae efectivamente después del golpe de Estado que Enrique da en Tordesillas, lo que habitualmente conocemos como el golpe de Estado de Tordesillas del mes de julio de 1420, una violenta toma del poder por Enrique que, entre otras cosas, facilita el matrimonio de su hermana María, la hermana de Enrique, con Juan II, el rey de Castilla. El matrimonio se celebra en el mes de agosto de 1420 en Ávila, en un ambiente sombrío, ausente de toda celebración. La boda de Enrique y Catalina se retrasa incluso un par de meses por una resistencia de Catalina que no se explica muy bien. ¿Acaso solo se allana cuando la reina ya entonces castellana, María, garantiza que apoyará a su hermano Enrique? En fin, solo unos meses antes de estos acontecimientos, el golpe de Estado de Tordesillas, el matrimonio efectivo de Juan II y poco después el de Catalina y Enrique, en mayo de 1420 ha partido Alfonso V hacia su empresa mediterránea. Los meses que preceden a la partida han sido de durísimas discusiones, en particular con las Cortes catalanas, reclamando de ellas los recursos imprescindibles. No se lo van ustedes a creer, pero las Cortes catalanas negaron siempre sistemáticamente a Alfonso fondos para sus empresas mediterráneas. Es llamativo, pero fue así, ¿no? Bueno, trataremos de dar una explicación más seria que la que yo he dejado deslizar entre líneas, ¿no? En esos debates, María de Castilla, reina de Aragón, ya en ese momento reina de Aragón, ostenta un papel de protagonismo extraordinariamente importante, y lo va a ser así en los años inmediatamente siguientes, convertida en lugarteniente de su esposo, gobernadora del reino en ausencia de Alfonso V en Italia. En la actuación política futura de ambas reinas podemos apreciar una diversidad de actitudes. María de Aragón pasa a ser reina de Castilla, pero pese a ser reina de Castilla, en mi opinión fue sobre todo una infanta de Aragón. Quiero decir con ello, atenta a los intereses del grupo familiar
de los infantes de Aragón, alineada siempre con sus hermanos, aunque ello le distancie de su esposo, y desde luego siempre enconada enemiga de Álvaro de Luna, personaje factotum, apoyo de Juan II en Castilla. Y en cambio, la reina de Aragón, María de Castilla, ejercerá siempre la responsabilidad de gobierno, atenta a los intereses de Aragón, atenta a los intereses de los infantes, desde luego, manteniendo siempre que es posible, y lo es casi siempre, cordiales relaciones con su hermano, al menos formalmente, con una correspondencia relativamente fluida y con algunas entrevistas a las que haremos referencia. Destacaba antes, y se ha destacado mucho, el carácter conciliador de María de Castilla y es verdad que medió en muchos conflictos, buscó soluciones pactadas. Decía antes que también fue la mejor forma de defender sus intereses particulares, sus importantes intereses en Castilla. Es cierto que siempre intentó impedir una ruptura de Aragón con Castilla, ni que al margen de sus intereses personales hay, naturalmente, intereses políticos de volumen extraordinariamente importante. El gobierno de María en Aragón hubo de hacer frente, en primer lugar, a la tensión de la monarquía con las Cortes, tensión que el rey dejó sin resolver en el momento de su partida hacia Italia, en mayo de 1420. Hubo de hacer frente a la ofensiva pactista desarrollada por los estamentos catalanes, muy especialmente en el trienio 1420-1423, aunque en el futuro seguirán presionando en ese sentido. Una forma de entender el gobierno de la monarquía distinta, quizá más autoritario, más personal en los Trastámara, muy enraizada en los usaches, en la tradición jurídica, en particular catalana, aragonesa en general, pero también especialmente catalana. Y sobre todo, María hubo de atender a las constantes peticiones de dinero por parte de Alfonso V en esta primera campaña, bueno, en la siguiente también, evidentemente, pero peticiones de dinero en las que contó el dinero aragonés, pero muy especialmente contó el dinero de las rentas familiares castellanas. Como digo, en el choque político en Aragón y en especial en Cataluña, se enfrentaban esas dos concepciones de poder, poder personal, dicho quizá autoritario, deberíamos decir quizá un ejercicio personal del poder, o el pactismo, que exige el respeto a las peculiaridades jurídicas de Cataluña, fundamentalmente. En esta situación de ausencia de Alfonso V en Italia, en Cerdeña primero, en Sicilia después, finalmente en Nápoles, los asuntos políticos en Castilla, el golpe de Estado al que nos hemos referido, el distanciamiento entre los dos hermanos Juan y Enrique, debilitando el bloque de los infantes de Aragón, son asuntos muy adversos. Por eso María envía desde Aragón, María, reina de Aragón, envía desde Aragón una embajada para recabar informes sobre la situación de sus primos en Castilla, que perjudica, como digo, a los intereses de la familia. María pide a su hermano Juan II, rey de Castilla, que ponga fin a las banderías, es decir, a los enfrentamientos que fundamentalmente perjudican a los infantes de Aragón. Bueno, la huida de Juan II de la tutela a la que está sometido por sus primos en 1422, la represión de sus partidarios, son noticias que van llegando a Alfonso V y que pudieron pesar en su decisión de regresar a la península. Comienzan a llegar al Reino de Aragón y en particular a Valencia refugiados castellanos, víctimas de la represión del rey que ha recuperado el poder y de Álvaro de Luna, que está tomando las riendas de ese poder. Llegan a Nápoles versiones, llegan informes castellanos muy diferentes de lo que naturalmente los fugitivos cuentan. La propia Catalina se refugia en Valencia, María la da refugio, no sin consultar previamente a su marido, pero aunque los asuntos castellanos tienen importancia en el entreacto napolitano, lo cierto es que son asuntos, en mi opinión, asuntos napolitanos los que devuelven a Alfonso V a la península fundamentalmente. El deterioro de las relaciones entre el Papa Martín V, el Papa elegido en el Concilio de Constanza, elegido en 1417, y Alfonso V, las relaciones entre ambos se deterioran rápidamente. Para el Papa
para el nuevo Papa Martín V la presencia aragonesa en el sur de Italia no es precisamente la mejor noticia. La muerte de Benedicto XIII en 1423, llevaba tiempo residiendo en Peñíscola. Allí en Peñíscola es elegido otro Papa, Clemente VIII. Es imposible pensar que pueda ser elegido un nuevo Papa por 3 cardenales que le quedan nada más, por cierto, a la obediencia aviñonesa o de Peñíscola, como queramos llamarla, sin que haya una mediación del rey. Eso no habría podido ser. Es decir, es un acto hostil por parte de Alfonso V hacia Martín V. La sublevación en Nápoles contra los aragoneses en junio de 1423. Hay incluso un proyecto de la reina de Aragón, María, de tomar Peñíscola y expulsar al Papa cismático. Todos esos acontecimientos mueven a Alfonso V a regresar a la península, suspender toda acción contra Peñíscola e incluso proporcionar a Clemente VIII, al Papa de Peñíscola, un subsidio económico. ¿Quiere decirse eso que Alfonso V viene dispuesto a reactivar el cisma? Hombre, evidentemente apoya a Clemente VIII. ¿Para qué? Como un arma de presión hacia Martín V, frente a Martín V, indiscutiblemente sí. Es decir, o me reconoces como rey de Aragón o tengo aquí esta bala en la recámara. Tú verás. Alfonso V es un maestro de estas cosas, ¿eh? Es un rigurosamente maestro. El Archivo Vaticano conserva un volumen de documentación de las peticiones que cuando Martín V es elegido pontífice le presentan los embajadores aragoneses, que verdaderamente pide de todo. Nombrar canónigos, beneficios de no sé qué, nombrar obispo. Impresionante. Ahora va a presionar, y lo hará magníficamente bien además, a Alfonso V a Martín V con no extinguir el cisma. Tiene Alfonso V una visión clara de la situación castellana. Lo primero que hay que hacer es liberar a su hermano Enrique, prisionero del monarca castellano, captar a algunos miembros de la nobleza castellana, recuperar la unidad del partido, y, naturalmente, utilizar los contactos que su esposa María tiene en Castilla, su proximidad a Juan II. Lo primero, reunir a sus hermanos. Bueno, primero lograr la liberación de Enrique, que logra efectivamente, recomponer la armonía familiar, y durante ese tiempo, entre 1423 y 1427, la reina castellana María lleva una vida normal, aparece poco en la documentación, largos periodos de silencio documental, reunida con su marido, la vemos citada en fiestas especiales en el año, la celebración de la Pascua, la celebración de la Navidad. Son los años en que nacen sus hijos. Nace Catalina en el 22, Leonor en el 23 y finalmente Enrique, que después será Enrique IV, en el 25, en Valladolid. Son los años en que se teje otra alianza para la pequeña de las hijas todavía soltera de la infanta de Aragón, Leonor, cuyo matrimonio se acuerda en Portugal con Duarte, el heredero de Portugal en ese momento, que permitiría a los infantes tener también otro pilar puesto en otro de los reinos peninsulares en Portugal, concretamente. Y en 1428, en el mes de mayo-junio, cuando Leonor pasa hacia Portugal, se celebran en Valladolid unas grandes fiestas que la crónica del reinado de Juan II se empeña en narrarnos con un brillo caballeresco extraordinariamente importante. Falso ambiente de concordia, grandes fiestas, la traición se teje tras esas fiestas. Pasadas las fiestas se destapa el verdadero ambiente. Tanto Enrique como Juan, los infantes de Aragón, reciben órdenes de Enrique marchar a la frontera granadina, era maestre de Santiago, allí estaba su sitio. Juan ir a su reino de Aragón, porque en Castilla no caben 2 reyes, y Juan lo era de Navarra. Es evidentemente un apartamiento de los infantes, y es seguro que la reina de Castilla, María de Castilla, sufre también las consecuencias del despido de sus hermanos. Una vaga noticia, sabemos que hay una reordenación de la casa de la reina. Reordenación, no sabemos en qué sentido, pero su hermano Juan la denuncia como contraria a sus intereses. Es evidente que hay preparativos bélicos, hay intercambio de embajadas, pero entre medias de las embajadas ambas partes hacen preparativos bélicos. El que más vistosamente lo hace es Alfonso V de Aragón, grandes preparativos de guerra,
Alarde belicista, pienso yo, porque la guerra, para la que no tiene recursos, Alfonso V recursos económicos casi nunca tuvo para nada, pero desde luego prepara la guerra con enorme ruido. La invasión de Castilla se produce en el mes de junio de 1429, pero yo suelo decir que Alfonso V entra en Castilla con seguro. Tiene dos seguros fundamentales. Primero, su esposa, la reina María, y en segundo lugar, el legado pontificio en Aragón. El legado es Pedro de Foix, familiar de Alfonso V, que ha sido destinado a Aragón para negociar que Aragón abandone definitivamente a Clemente VIII, reconozca definitivamente a Martín V, una negociación que debería ser sencilla, a la que Alfonso V se dispuso desde el primer día con la mejor buena voluntad y que se alarga 6 años. Transcurren casi 3 hasta que el rey reciba al legado pontificio. Reconocerán conmigo que hay que ser un maestro de la diplomacia para, sin romper las relaciones, al contrario, manteniendo siempre el máximo, el más vehemente deseo de recibir al legado, tardar 3 años en recibirle. Siempre se dirige a él como mi querido primo, pero está siempre tan ocupado don Alfonso que transcurren 3 años, ¿no? Cuando se llega a un acuerdo finalmente, no sabemos por qué el acuerdo se rompe, yo creo que sí sabemos por qué, pero aparentemente no hay noticia de por qué. En una entrevista en Calatayud, yo creo que Alfonso V promete al legado que el cisma terminará si le acompaña a Castilla. Y realmente con el ejército aragonés que penetra en Castilla en son de guerra, va a estar el legado. Esos son sus seguros. Cuando el choque entre los dos ejércitos está a punto de producirse, entre Ita y Jadraque, en territorio castellano, por supuesto, intervienen primero la reina y el legado para poner paz, entablan conversaciones, logran no mucho pero bastante, y es la retirada honorable del ejército aragonés sin combatir. Es mucho lograr, dice la reina de Aragón, vinimos a la frontera en jornadas no de reina sino de trotero. Y es que recorren 100 y pico kilómetros, 120 kilómetros, realmente en muy poco tiempo. Eso son jornadas de trotero, ciertamente, ¿no? Bien, ese es el punto fundamental que ha sido destacado como María como mediadora en las guerras, la mujer de paz. Es la mujer al servicio de su esposo, no nos engañemos. Digamos que para Alfonso V es suficiente. Ha demostrado que está dispuesto a entrar aquí a saco, a fuego. No ha logrado el necesario eco de la nobleza castellana en rebelión contra Juan II. En consecuencia, lo más práctico es retirarse, pero naturalmente eso no se puede hacer si no es con honor. Y María y el legado se lo garantizan. Eso es mucho para Alfonso, no mucho para Juan de Navarra, llamémosle así, o para el infante Juan, muy poco o nada para Enrique, y desde luego es un motivo de gran enfado para Juan II de Castilla y sobre todo para don Álvaro, que vieron que tenían la ocasión de aplastar a Alfonso V sin lograrlo. De esta manera, la mediación de María claramente es una mediación que salva los trastos a Alfonso V y por lo tanto se los salva a Aragón. Pocos días después prosiguen las negociaciones y lo que no consiguen es evitar que el monarca castellano confisque todos los bienes a los infantes, que los infantes Pedro y Enrique, los más jóvenes, decidan proseguir la resistencia en Extremadura y que la corte castellana exteriorice de alguna manera actos hostiles a Aragón. Contactos indiscutibles en Sicilia, sin duda alguna hay representantes castellanos y dinero castellano alentando la resistencia en Sicilia. La recepción de Fadrique de Luna. Fadrique de Luna es un hijo bastardo de Martín de Sicilia, que podía ser el heredero del trono. Martín de Sicilia es el hijo de Martín el primero, el último de los monarcas aragoneses antes del compromiso de Caspe, que había muerto poco antes de su padre, pero había dejado este personaje, Fadrique de Luna, que es recibido en Castilla prácticamente con honores de rey. Eso es un acto hostil hacia Aragón, evidentemente. Incluso la reclusión de Leonor de Alburquerque, la madre de los infantes, en Tordesillas, descrita además con un brillo en la crónica verdaderamente emotivo, la entrega a la reina María de Castilla de Olmedo. Dice, hombre, una acción hostil
entregándole una rica posesión a la reina, quizá para separarla de sus hermanos, probablemente. Acciones hostiles a los infantes. En todo caso, no hay nuevos actos de guerra, sino preparación de una negociación que alcanza su culminación en 1430 en las treguas de lo que llamamos Majano. Las treguas de Majano, una pequeña localidad cercana a Soria, que incluye naturalmente la liberación de Leonor y el nombramiento de una comisión para el estudio de compensaciones a los infantes. Ustedes saben perfectamente lo que significa el nombramiento de una comisión. Cuando no se quiere dar portazo a una cosa, portazo estruendoso, pero se quiere que esa cosa no salga, se nombra una comisión. Bien, una comisión para compensar a los infantes. Enrique se niega a aceptar las treguas de Majano, inicia esa resistencia en Extremadura sin posibilidades de éxito, pero resiste hasta noviembre de 1432. Y efectivamente yo creo que no hay ninguna posibilidad de éxito, primero por el poder de la monarquía castellana, pero sobre todo porque en mayo de 1432 Alfonso V partía definitivamente hacia Nápoles, donde se le ofrecen nuevas posibilidades de obtener el trono. Claro, el ambiente en Aragón, en la Corona de Aragón, sobre todo en Cataluña en 1431, tras el fracaso, porque fracaso es, de las operaciones en Castilla, las violentísimas discusiones de las Cortes de Barcelona de 1431, conscientes los procuradores que el monarca solo quiere dinero, fondos para la empresa italiana. A eso se enfrentan las reformas que pretenden las Cortes, que son prácticamente inalcanzables. Alfonso V entrega la lugartenencia a su hermano, excepto la de Cataluña, en la que María queda como lugarteniente, por deseo de los propios catalanes, seguramente temerosos de que una lugartenencia de Juan implique a Cataluña demasiado en los asuntos castellanos. Los años que siguen son para la reina de Castilla de protagonismo en actos intrascendentes, mientras se va reforzando el poder de don Álvaro. Para los infantes, la única posibilidad de éxito sería el regreso de su hermano Alfonso. Cuando ese éxito no llega, estos comienzan a trasladarse a Nápoles. Juan es el último que se va en 1434. Son años para María de Aragón de mantener un entendimiento difícil en su área de gobierno, de canalizar las demandas del reino y de esfuerzo personal, primero para que se atiendan en alguna manera las demandas de sus cuñados y, en segundo lugar, drenar hacia Alfonso V, como en la anterior ocasión, recursos. En 1434 da la impresión que Alfonso V va a regresar. Su enfrentamiento con el nuevo pontífice, con Eugenio IV, en el concilio de Basilea, la oposición de las grandes repúblicas italianas de Florencia, de Génova, de Venecia, a sus proyectos, la resistencia en Nápoles, las demandas de su familia, los problemas económicos, parecen decidirle a regresar a la península. Yo creo que hay un punto en 1434 que incluso María creyó que su marido podía regresar. Es un documento de Corona de Aragón que a mí me resultó leerlo especialmente enternecedor. María se gasta una pequeña fortuna en potingues, en botes de belleza, porque va a volver su marido. Pobrecita, era un aspecto un poco enfermiza, había tenido viruela, y la vemos. A mí ese documento, les confieso que he leído, casi se me saltan las lágrimas, ¿no? Es el punto, yo creo, en que su regreso estuvo más próximo. Pero claro, ahí se cruzan dos cosas. En noviembre de 1434 muere Luis III de Anjou, candidato a ser el heredero de la reina Juana de Nápoles, Juana II de Nápoles, y muere esta en febrero de 1435. Es decir, en pocos meses se van dos obstáculos para que Alfonso V pueda ser rey de Nápoles. Eso obliga a María, reina de Aragón, a enviar una embajada para solicitar al monarca castellano una prórroga de las treguas de Majano, que eran por 5 años, estaban a punto de extinguirse, y en esa situación se produce en agosto de 1435 el terrible acontecimiento de Ponza, la batalla de Ponza, la derrota de los infantes y apresamiento de Alfonso V, de sus hermanos, por los genoveses y entregados al duque de Milán. Parecía el fin de todas las esperanzas, y aquí se nos revela el mejor Alfonso V. Convencerá a su captor, al duque de Milán. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo para dividirse Italia. La mitad para ti y la mitad para mí. No debemos ser enemigos, sino al contrario.
y de esa cautividad, cautividad regia, una cautividad en la que Alfonso V sigue viviendo como lo que es, como un gran rey del pre-renacimiento italiano, por no decir del pleno renacimiento italiano, ¿no? Pero de ahí sale todo un cambio de posición verdaderamente espectacular. María de Aragón tendrá, entre tanto, mientras su hermano vive el brillo de la derrota, pero el brillo, tendrá que emplearse a fondo para lograr una nueva prórroga en las treguas, intentar un acercamiento a Castilla. Se entrevista con su hermano en Soria en el mes de noviembre de 1435. No asiste la reina castellana a esas entrevistas, es algo que podíamos subrayar, pero estas vistas se desarrollan en un ambiente familiar, de fiestas, de suntuosos regalos de Juan II a su hermana María, y también para su hermana Catalina, que en ese momento está en Zaragoza. Bueno, preparaba el camino para una solución negociada a la suerte de los infantes. Y además María hubo de hacer un enorme esfuerzo en el interior del reino en las horas dramáticas que siguen a la derrota de Ponza. Tiene que convocar, por ejemplo, Cortes Generales del Reino. Convocar en ese ambiente Cortes Generales del Reino en ausencia del rey, cuando es preceptivo que las Cortes sean convocadas por el rey, era realmente un esfuerzo muy notable. Tiene que lograr, en primer lugar, que las Cortes acepten la convocatoria, pero además tiene que tratar de que acepten nuevas peticiones de dinero para atender su rescate al rescate del rey, entre otras cosas. Bien, liberados los infantes, Alfonso V decide permanecer en Italia. Es la decisión, yo creo, definitiva. Juan será nombrado lugarteniente general. No hay una palabra de agradecimiento para María y su excelente obra de gobierno. Sería simplemente lugarteniente de Cataluña cuando Juan no estuviese aquí. Y el regreso permite unas negociaciones rápidas entre los infantes y Castilla, yo digo preparadas por María en esa entrevista soriana, que conducen al Tratado de Toledo de 1436, que es el cese de hostilidades. Perdón a los implicados, escasísimas compensaciones a los infantes, pero nos puede sorprender que el infante don Juan, rey de Navarra, comunique al pontífice, al concilio de Basilea, en ese momento reunido, con una enorme alegría, que ha llegado a un acuerdo que prácticamente deja sus compensaciones reducidas al 10%. ¿Por qué está tan contento? Hombre, porque el Tratado de Toledo contiene el futuro, el compromiso de matrimonio de Enrique, príncipe castellano, después Enrique IV, con una hija de Juan de Navarra y de Blanca de Navarra, Blanca como su madre. Matrimonio desgraciadísimo, pero que en ese momento era el futuro. Bien, triunfo también de don Álvaro, que quizás se siente tentado a atornillar a María, la reina de Castilla. Sabemos que se la obliga a ceder a don Álvaro la fortaleza de Montalbán, que había sido nada menos que un regalo de su madre, Leonor de Alburquerque, con ocasión del alumbramiento de su hijo Enrique, del futuro Enrique IV. La reina María, la reina de Castilla, ha de abandonar Montalbán en manos de Álvaro de Luna. Es verdad que bien compensada económicamente, pero seguramente yo creo que eso es el punto de ruptura definitivo, si es que no lo había sido ya antes, entre María y Álvaro de Luna. María adquiere a partir de aquí un protagonismo político a partir del momento en que la resistencia nobiliaria en Castilla, sobre todo desde el 39, del tratado, desde el manifiesto de Medina de Rioseco de ese año, se va gestando, va cristalizando una resistencia nobiliaria. Va obteniendo un grupo de nobles enemigos de Álvaro de Luna. Yo me atrevo a decir que en alguna manera, los intereses nobiliarios, pero en alguna manera María puede ser el aglutinante, con resultados. Primero, un destierro de don Álvaro en 1439. Segundo, y muy pronto, un abierto distanciamiento entre los esposos, entre Juan II y María, públicamente alineada con sus hermanos y convertida en alguna manera en cabeza del bando nobiliario, despido de los colaboradores de don Álvaro de la corte, matrimonio del príncipe Enrique y de Blanca de Navarra, una guerra nobiliaria en la que son atacadas las posiciones de Álvaro de Luna. A los infantes, al bando de los infantes se une ahora Leonor de Portugal, aquella que después de las fiestas de Valladolid hemos visto casarse en Portugal con Duarte, ahora viuda, viene a Castilla
es un poco largo de explicar, pero habría que explicarlo en dos palabras. Se ha quedado viuda en septiembre de 1438, ha entrado en pugna con su cuñado, el infante don Pedro de Portugal, por el ejercicio de la regencia y finalmente ha tenido que abandonar Portugal en diciembre de 1440. A comienzos de 1441 la vemos como reina desterrada, separada de sus hijos en Castilla y digamos, viene a reforzar ese bando de los infantes. Precisamente en ese sentido habría que decir que la reina de Aragón será también protagonista en negociar las mejores condiciones posibles para Leonor de Portugal, Leonor de Aragón, si queremos llamarla así, buscando a lo largo de 1439, 1440, varias cartas que dirige a Portugal y el envío incluso de una embajada con numerosas cartas a nobles portugueses tratando de buscar para Leonor la mejor situación posible en Portugal. Esa situación, digamos, de tensión en Castilla estalla en 1441 cuando, estando el rey y Álvaro de Luna en Medina del Campo, las tropas de los infantes, digamos, toman prisionero al rey, literalmente prisionero al rey, al que apartan de todos los partidarios de don Álvaro. Se nombra una comisión arbitral, esta es de las que funciona, una comisión arbitral en la que María, la reina de Castilla, desempeña un papel dirigente, con solo 4 miembros en esa comisión y solo uno de ellos partidario de don Álvaro. Como pueden ustedes imaginar, si asistimos aquí a una depuración política, a una victoria nobiliaria, a la instauración del gobierno de los infantes, al comienzo de lo que algunos llamaron la tiranía de los infantes, sobre todo a partir de 1443, en que el infante don Juan da otro golpe de Estado que llamamos el golpe de Estado de Rámaga, estando la corte en esta pequeña localidad. Digamos que el infante don Juan, o el rey de Navarra, como quieran llamarlo, se hace más abiertamente con el poder. Golpe en el que María, la reina de Castilla, es también protagonistas. A partir de aquí, una pugna política lo que pretende es un movimiento lento en el que se pretende aglutinar en torno a don Álvaro una resistencia nobiliaria. La dictadura de los infantes aparta de ellos a muchos de esos nobles. Es un movimiento lento, entre otras cosas, por la desconfianza de Álvaro de Luna a participar en este asunto. Solo a partir de 1444, en que Juan II escapa de Portillo, la verdad es que a Juan II lo vemos escapando de Talavera, escapando de Portillo, siempre escapando de la tutela nobiliaria, una fuga que provoca una desbandada. Juan se repliega sobre el reino de Navarra, Enrique sobre sus posesiones de la orden, Leonor sobre Toledo, donde hay otro de los grandes centros de los infantes. En el momento en que su regreso a Portugal ya parece imposible, sin noticias de la reina de Castilla, naturalmente, en los próximos meses. Juan II envía, de todos estos acontecimientos, envía noticias a su hermana María y a Alfonso V, que naturalmente María con evasivas, Alfonso V rechaza absolutamente. A comienzos del 45 apreciamos algunos movimientos de los protagonistas que me interesa destacar. Leonor solicita su regreso a Portugal simplemente como madre, en carta dramática, volver con sus hijos, no ya como regente, pero se entrevista seguramente con su hermana María, mientras sus hermanos Juan y Enrique preparan una nueva acción militar en Castilla, pese a que Alfonso V les recomienda prudencia. 1445 es el año del fracaso de los infantes. Primero, Leonor no podrá volver a Portugal y, entre otras cosas, no podrá volver a Portugal porque fallece. Mueren las dos reinas, Leonor, la reina de Portugal, y María, la reina de Castilla, con solo un día de diferencia. La reina castellana en Villacastín, la reina de Portugal en Toledo. Seguramente ambas se han entrevistado, con seguridad, se han entrevistado unos días antes. Y aunque durante tiempo corrió el rumor de su envenenamiento, lo cierto es que ambas mueren de meningitis. Y el diagnóstico me resulta absolutamente fiable. La muerte de la reina María de Castilla no lleva consigo luto oficial, no hay exequias oficiales, modestamente enterrada en Villacastín, solo será trasladada
por su hijo, siendo ya rey Enrique IV, a su santuario muy querido para la reina de Guadalupe, al monasterio de Guadalupe. La vida de la reina de Castilla María se extingue así a los 42 años de edad, pieza esencial en el programa político de los infantes, más que reina de Aragón, como decíamos en la introducción, en el comienzo, miembro de un linaje. Fracaso también de los infantes de Aragón, porque pocos meses después de la desaparición de dos miembros del linaje, las reinas de Portugal y de Castilla, se producía la batalla de Olmedo, con derrota de los infantes. Juan y Enrique debían abandonar precipitadamente el campo de batalla. Enrique herido, en una herida acaso no mortal por sí misma, pero probablemente mal atendida, sí que fue causa de su fallecimiento en Calatayud, unos días después. En fin, era, digamos, la victoria total de Juan II y de Álvaro de Luna. La verdad es que el éxito de Olmedo se esfuma en los meses siguientes por la actitud del príncipe don Enrique, que ofrece en su rebeldía, en su mano tendida a los nobles rebeldes, posibilidades a Alfonso V, posibilidades a Juan de Navarra, ahora más refrenado por Alfonso V, pero en todo caso agita el panorama lo suficiente. Será María de Aragón la que tendrá que salvar los restos del naufragio. A ella le corresponde, primero, intentar recuperar a su sobrina Juana, la hija de Leonor, Juana de Portugal, personaje después importante, acabará siendo la segunda esposa de Enrique IV. De acuerdo con las disposiciones de Leonor, esta niña debería haberse educado en Aragón, bajo la tutela de María. Hubo de preocuparse de lograr el retorno a Portugal de los servidores de la reina difunta. Imaginen ustedes cuál es la situación de los servidores de Leonor de Portugal, exiliados en Castilla, en una Castilla hostil en este momento, sin poder volver a Portugal, porque Portugal les es también hostil, sin bienes, sin rentas con las que mantenerse. De todo esto se ocupa María de Aragón, de enviar dinero para la extrema necesidad en que se hallan muchos de sus familiares y servidores atrapados, como les digo, en esa Castilla hostil. Por otra parte, Alfonso V no deja de ver posibilidades de intervenir en Portugal, donde crece la distancia entre el joven monarca portugués, Alfonso V, y su tutor, el infante don Pedro, que desemboca en una tragedia, la batalla de Alfarrobeira de 1449, y que es, como les digo, una posibilidad de intervenir. La caída y ejecución de Álvaro de Luna en 1453 abre un panorama absolutamente nuevo en Castilla. Lo que pasa es que también en Aragón se recrudecen los problemas. El enfrentamiento entre bandos irreconciliables en Cataluña, los conocemos como la Viga y la Busca, es decir, el patriciado urbano alineado en la Viga, los medianos, mercaderes, artesanos, buscaires, el problema de los remensas, de los campesinos adscritos a la tierra, sujetos al pago de unos malos usos, en una situación que en el resto de los territorios europeos había desaparecido o dulcificado en mucho tiempo, y que la crisis catalana hacía que los propietarios de la tierra exigiesen de sus campesinos. Todo este verdadero ambiente de guerra civil que va a estallar ya después de la vida de la reina María. Por eso, cuando les decía el doctor César Olivera al comienzo que la historia política era complicada, realmente sí es un poquito complicada, y me temo que tratar de resumírsela en este tiempo está resultando demasiado oscuro por mi parte. Se complican también las cosas en Italia. El nuevo duque de Milán, Francesco Sforza, se opone a los planes de Alfonso V en Italia. Las grandes repúblicas italianas, igualmente. Desde Francia, Carlos VIII reclama para sí los derechos de los Anjou en Nápoles, como recaídos en la familia real, en el mismo rey de Francia. Todo eso obliga a Alfonso IV a una rectificación, a un equilibrio en Italia, que es el contenido en la Paz de Lodi de 1454, en virtud del cual Alfonso V, rey de Nápoles, sí habrá de renunciar a su otro gran empeño, la monarquía italiana. ¿Qué viene a complicarse todavía más?
Desde 1451 se agudiza el enfrentamiento en Navarra entre Juan de Navarra y el heredero de Navarra, Carlos, el príncipe de Viana. Ha muerto la reina Blanca. El rey de Navarra debería haber sido su hijo Carlos. La reina en su testamento recomendó a su hijo, pidió a su hijo que no tomara el título de rey mientras viviera su padre. Y aunque él hizo una protesta notarial formal, lo cierto es que el ejercicio de la monarquía en Navarra corresponde a Juan, al padre. En realidad lo que se produce es una división de Navarra que refleja la división geográfica natural de Navarra. La montaña y la ribera, los beamonteses y los agramonteses. Los beamonteses, la montaña, partidarios del príncipe, partidarios de Castilla, los agramonteses con el rey Juan, son la ribera, más próximos a Aragón. Esta división en Navarra hará que María intervenga también en 1453 buscando una armonía, tratando de evitar que Enrique de Castilla y Carlos de Viana se enfrenten con el padre de este último, con Juan de Navarra. Este conflicto navarro motivará un nuevo viaje a Castilla de María de Castilla, enferma en 1400, bueno, lo estaba casi siempre pobre, pero especialmente en 1453. Cuando muere Juan II de Castilla en 1454, Enrique cambiará de postura. Bueno, no es un monarca muy fiable y sus cambios de postura le desacreditarán profundamente. Eso forzará una nueva intervención de María de Aragón para, en fin, el mantenimiento de las treguas entre Juan y su hijo, entre Juan y el príncipe de Viana. Esta intervención que hará, bueno, permitirá sobre todo a Juan de Navarra desheredar nada menos a su hijo. Digo desheredar y lo subrayo porque Juan de Navarra solo es rey consorte de Navarra. Sus facultades para desheredar a su hijo realmente son ninguna, ¿no? Pero le deshereda y otorga el trono a su otra hija, una hermana de Carlos, Leonor, casada con Gastón de Foix. Y Carlos abandona Navarra para pasar a Nápoles solicitando la ayuda de Alfonso V. Esta intervención de María, y vamos registrando varias, es la última de las grandes intervenciones de María, porque a partir de ese momento, estamos en 1456, su salud siempre quebradiza se deteriora, muy especialmente ahora. Muestra su deseo de marchar a Valencia, a donde llega en el mes de octubre de 1457. Allí se retira en esta ciudad donde probablemente han transcurrido las horas más felices de su vida. Allí redacta su testamento, un testamento muy cuidadoso que nos muestra, digamos, algunos aspectos de esta mujer extraordinariamente delicada, renunciando al tercio de los bienes muebles, herencia de sus padres. Piensen ustedes en su dote, 200.000 doblas, no hijos, había de ser devuelta a Castilla. ¿De dónde demonios iba a sacar Aragón 200.000 doblas en ese momento para devolvérselas a Castilla? Para evitar contenciosos, renuncia a un tercio de los bienes muebles que le correspondían por la herencia de sus padres y a la herencia de Catalina, de su hermana Catalina, que había muerto en Zaragoza en 1439 de parto, y de la que ella era heredera en parte, naturalmente, a cambio de que Castilla no reclame la devolución de la dote. Me parece un rasgo que define mucho la personalidad de María. Alfonso V muere en Nápoles, y nosotros vamos terminando. Alfonso V muere en Nápoles en 1458. En su testamento, otorgado apenas un par de días antes de su fallecimiento, ni siquiera menciona a María, en absoluto. Alfonso había proyectado separarse de María y casar con Lucrecia de Alaño, a la que yo mencionaba antes. Incluso esta jovencita había viajado a Roma unos meses antes con aire y tratamiento de reina para pedirle a Calixto III, ni más ni menos, que anulara el matrimonio de Alfonso V con María de Aragón, María de Castilla, para contraer matrimonio. El Papa se negó porque dijo que no quería aparecer por el infierno en modo alguno, ¿no? Solo 2 meses después de la muerte de Alfonso V se produce el fallecimiento de María, en Valencia. Fue vestida con el hábito de San Francisco, conducida al monasterio de la Trinidad de monjas clarisas que ella había dotado desde 1444, refundado por ella para monjas clarisas, y sepultada en el claustro, en un
ataúd, en un sarcófago modesto, relativamente modesto, que se conserva absolutamente, y su cadáver dentro fue exhumado no hace tantos años y se certificó su existencia dentro del sarcófago. Allí fue, digamos, su último refugio, su última estancia. Allí estaba como monja y fue abadesa enseguida Isabel de Villena, miembro por línea bastarda de la familia real, a quien María crió como una hija, y prácticamente lo fue, y que, como les digo, sería abadesa de este monasterio unos años después. Con ello yo creo que podemos cerrar una semblanza muy apretada, pero no sé si he podido transmitirles la personalidad de estas dos mujeres, cuyo papel fue fundamental en la Castilla y en el Aragón de la época. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Álvarez Palenzuela. Yo creo que ha quedado meridianamente claro que la política de Castilla, de la Corona de Aragón, incluso de Navarra, es un auténtico y verdadero galimatías en el que es muy fácil perderse. Han aparecido no solamente miembros de la familia real, han aparecido también grandes validos, como por ejemplo Álvaro de Luna, condestable de Castilla, el gran valido de Juan II. Han aparecido intereses muy diversos entrecruzados, el problema de la Iglesia, del cisma, el Papa Luna o el Papa de la Obediencia Aviñonesa, como prefiere el profesor Álvarez Palenzuela. Bien, y en este mundo tan complicado, que bien podría servir de guión para una serie de televisión, evidentemente aparece efectivamente el papel de una reina o de unas reinas. Yo, después de haber escuchado esta conferencia, tengo la impresión de que hay una enorme diferencia entre la reina castellana y la reina aragonesa. Es decir, la reina aragonesa es una mujer que realmente administra, gobierna, hace de lugarteniente de su marido cuando éste desaparece durante décadas en Italia, no recibe agradecimiento ninguno, ni el más mínimo, incluso hay esa tentativa de nulidad matrimonial. Y yo tengo, en cambio, la impresión de que la otra reina, su prima, la que es reina de Castilla, da la impresión de que exclusivamente está pendiente de mantener un equilibrio familiar, pero de proteger ante todo la armonía de la familia y los bienes de sus hermanos, los infantes de Aragón, que son grandes señores de Castilla, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntarle, antes de que lancemos las preguntas al público, ¿cuál es la impresión que tiene el profesor Álvarez Palenzuela? Bueno, Vicente te voy a llamar, que al fin y al cabo es mi antiguo profesor. Aquí donde las veis, ¿Tú dónde crees que...? Se ha colado alguien. ¿Cuál sería la diferencia esencial entre la trayectoria política de ambas reinas a la vista de este complejísimo panorama que acabamos de escuchar? Hombre, sin enjuiciar a los personajes, porque los historiadores no tenemos por qué emitir juicios quién son los buenos o quién son los malos, ¿no? Están atentos a sus intereses. A mí me parece que María, la reina de Castilla, es un miembro de su linaje y está atenta a los intereses de su linaje. No quiere decir que la reina de Aragón, al contrario, está también muy pendiente, pero quizá pesan sobre ella las responsabilidades de gobierno de una manera más clara que sobre María en Castilla, que sobre la reina de Castilla. A mí me parece que hay una diferencia en ese sentido. No hago un juicio de valor sobre las personas, que eso no está en nuestro cometido, sino que desempeñan dos papeles completamente distintos. Curiosamente, bueno, pues el futuro hace de los personajes la valoración que gusta, ¿no? María siempre aparece, toda la historiografía, sobre todo un poco pasada ya, un poco anterior, aparece como un personaje enfermizo, debilucha, feusca, cuando a mí me parece que es una mujer de una valía extraordinaria, sin duda alguna. Y Alfonso V aparece como el gran caballero, el hombre brillante, el mecenas, bien, que lo es. Es un hombre, sin duda alguna, de una ambición política extraordinaria y que pone recursos personales y políticos y de una habilidad impresionante, eso no cabe duda.
el juicio de la historia pues a veces no es quizá demasiado justo, pero esa no es nuestra labor, ¿no? Eso no es nuestra labor. Yo me empeño mucho en mis alumnos en la facultad que no emitan juicios sobre los personajes, que hagan historia, ¿no? Y que no se crean lo que la documentación dice, así en principio. Que tomen nota, pero... A mí siempre me ha llamado mucho la atención que un rey como Alfonso V, que en el castillo de Nápoles aparece representado en el arco de entrada, como si fuese un César romano, bueno, es un tío de Medina del Campo, o sea que es algo... Pero es que, claro, Medina del Campo es la ciudad de las ferias, es la capital económica de Europa, es Frankfurt, no sé, claro, es que es Medina del Campo. Bueno, abrimos un turno de preguntas, dudas, sugerencias sobre la conferencia. Comprendo que es un tema complicado, difícil. Está lleno de todo tipo de vericuetos. Sí. A ver, yo, agradecer al profesor Robert Valenzuela, interesantísimo. Aquí viene un micrófono. Sí, agradecer al profesor Valenzuela la interesantísima conferencia, que la verdad muy densa, por lo menos para mí. Me ha sorprendido el personaje de María de Castilla, como reina, regente prácticamente, ¿no? del Reino de Aragón. Si yo no tengo mal entendido, su madre también fue regente, ¿no? La madre de María de Castilla. ¿La madre de María de Castilla? No fue regente. Tengo entendido. Catalina de Lancaster. Catalina de Lancaster en Castilla. Sí, claro, en Castilla, claro, naturalmente. Corregente con Fernando Antequera, sí, claro, por supuesto. Entonces, sí. Que si no le influiría también. Me despistaba porque no tenía ninguna relación con Aragón. No, en Castilla sí, por supuesto. Claro, que si eso no le influiría también haber visto la regencia en su propia madre para serla. Hombre, no, bueno, tiempo de verla algunos sí tuvo, pero no tampoco mucho. Hombre, ella es joven cuando se va a Aragón, pero bueno, no deja de ser una jovencita, dada la maduración de la época, suficiente para entender. No, yo no creo que fuera algo aprendido, sino algo que se lleva en sí, ¿no? Algo pudo ver. Por otra parte, la regencia en Castilla no fue nada sencilla, ¿no? Fue prácticamente una división territorial en la que Catalina ejerció la regencia en el norte de Castilla, mientras Fernando el sur, que es la frontera con el Islam fundamentalmente, y es donde estaba la aventura y el dinero, ¿no? ¿Pudo aprender algo? No lo sé. Hay alguna carta se conservan incluso muy íntimas, muy emotivas, la reina de Aragón, la reina María, su madre Catalina. Pasa que Catalina muere tan pronto, muere en el 18, tampoco hay demasiado tiempo, ¿no? La gente muere muy joven, y Catalina lo era así. ¿Algo aprendido? No lo sé, probablemente sí. Desde luego intercambio de correspondencia hay, pero muere muy joven Catalina. Bien, ¿más preguntas? Sí, aquí hay otra pregunta en la segunda fila. Hola, buenas tardes. Yo quería saber qué se sabe de la relación romántico-afectuosa entre los reyes de Castilla, entre María y su marido, y Juan. Entre María y Juan. Gracias. Vamos a ver, el matrimonio evidentemente es un matrimonio político. El afecto está ausente por completo, el amor está ausente. Afecto, pues yo no lo sé si lo hubo. La vida que llevan es relativamente normal para un matrimonio aristocrático de la época, con separaciones frecuentes, con reuniones, con tiempos que pasan juntos. Yo no me atrevería a hablar de excesivo afecto, y si lo hubo fue deteriorándose o se deterioró muy pronto, por razones políticas, porque están en bandos completamente distintos. Les he señalado algunos puntos concretos que podrían explicar más momentos de distanciamiento, de apartamiento, hasta que fuera definitivo, y lo llevaba muy lejos, a 1439, pero a mí me parece que antes la diferencia entre los esposos es absoluta. Y, hombre, ese también da una pincelada, ¿no? Muere María y ni siquiera hay funerales oficiales, o sea, más que eso. Dejar el enterramiento de la reina en Villacastín, con toda mi admiración para esa villa, pero, en fin, tampoco es que sea precisamente un lugar para panteón regio. No, no hay forma de saberlo, evidentemente, pero el concepto de amor que nosotros tenemos, en absoluto. El concepto de afecto y de respeto y tal, bueno, de amor sobrevenido, es que nosotros tenemos también un concepto de amor que es muy difícil transponerlo al siglo XV. Nuestra cabeza es muy distinta. No sé si mejor o peor, pero distinta, ¿no?
A lo mejor corro el riesgo de decir una impertinencia, pero amor y matrimonio no tienen por qué coincidir, o es más, no coinciden. Son dos cosas distintas. El amor es otra cosa. En el siglo XV. Siglo XV. Veía yo que querían cogerme. No, ahora por supuesto, el amor es lo que nos lleva al matrimonio y lo que mantiene el matrimonio, solo faltaría. No, pero es evidente, es un matrimonio de Estado. Hablando con seriedad, es un matrimonio de Estado y los matrimonios de Estado se mantienen bien, pues con respeto, incluso con afecto, ¿cómo no? Y con amor, si ustedes quieren, ¿no? Amor posterior. Pero en este caso me parece que no. En este caso me parece que no. Que no podemos hablar de eso. Otra pregunta, sí. Gracias. ¿Se sabe si se acabó reclamando la dote por Castilla-Aragón? No se reclamó. ¿Era normal en una capitulación, como así estaba establecida, el no cumplir con la deuda que se tenía, dadas las condiciones que se habían puesto en el matrimonio? No, vamos, en este caso se cumplió la dote. Le podría poner el ejemplo contrario. La dote que debería habérsele dado a María, a la reina de Castilla, brilla por su ausencia, ¿no? No existe como tal. La de María, la reina de Aragón, sí se cobró. Pudo tardarse un decenio, como les digo, en terminar de hacerse efectiva totalmente, pero se cobró. No se devolvió a Castilla, no tanto por incumplimiento de una obligación contraída, como por en mi opinión, por la cautela establecida por la reina María en sus disposiciones testamentarias. Si no, debería haber sido devuelta y hubiese sido seguramente objeto de litigio, porque me parece muy difícil que Aragón hubiese estado en condiciones de hacer frente a un volumen de esa envergadura. Entonces, que no ha lugar a reclamación porque hay una compensación. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguna más? Bueno, pues ya va siendo un poco tarde, yo creo que ha llegado el momento. A vuestra disposición. ¿No hay nadie más entonces? Bueno, pues agradecemos mucho, profesor Álvarez Palenzuela, que nos haya hablado con tanta intensidad de estas dos reinas, y yo les convoco a ustedes para el 12 de noviembre, donde tendremos aquí a una profesora norteamericana que viene de Sevilla, Bethany Aram, que nos va a introducir en el mundo más privado de la corte de Isabel I, para hablarnos especialmente de sus hijas, bueno, también del infante Don Juan, pero básicamente de lo que es el mundo cortesano, el mundo de la casa de la reina, el mundo de la educación de las hijas de Isabel I, de la Isabel la Católica. Les recomiendo vivamente también esa conferencia. De aquí partimos ya hacia otro ámbito distinto en esta última fase final del ciclo de conferencias. Más intimista. No sé si más intimista, pero bueno, ya más bien en el ámbito cultural o en el ámbito privado de lo que es la casa de una reina, ¿no? Y Bethany Aram pues es muy conocida por su conocida biografía sobre Juana la Loca. O sea que yo les emplazo a todos ustedes para el día 12 de noviembre. Y muchas gracias por haber venido esta tarde. Se refiere a doña Juana. Se refiere a doña Juana. Doña Juana. ¿Te refieres? No, doña Juana. Sí. Doña Juana I. Sí, Juana. Doña Juana I, Juana que no I. tenía nada. Bueno, algo tenía, pero en fin, no tenía nada de eso. Bueno, veo que el profesor Álvarez Palenzuela no le quiere colocar el San Benito de Loca, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, doña Juana I. Doña Juana I. Bueno.